Voy a comenzar con unos señalamientos. Nosotros presentamos a finales de la semana pasada dos proyectos que están vinculados a esta vista pública, por eso vinimos aquí también. Presentamos la resolución de la Cámara 634 para investigar la gentrificación y presentamos la resolución de la Cámara 658 para investigar, para que la Comisión de Vivienda investigue la deseabilidad de regular el mercado de renta a corto plazo. Y estoy de acuerdo con la ponencia que acabamos de escuchar en varios de los asuntos, porque es correcto que hace falta regulación. Es importante que, como esta vista pública la está viendo el público en general, y no todo el mundo conoce, yo sé lo que usted me está diciendo, porque tengo la experiencia de haber trabajado en eso, pero la mayor parte de la gente no sabe ese asunto de los impuestos y cómo cómo turismo reglamenta los espacios de alquiler según el número de unidades, etcétera. Y es importante que las personas sepan que los alquileres a corto plazo, el impuesto que se paga es el 7%, los paradores el 9% y ya los hoteles el 11%. Yo creo que este problema lo debemos ver en distintos espacios. Tenemos unas zonas que son turísticas y tenemos unas zonas que tradicionalmente no han sido turísticas como tal. Uno podría decir Isla Verde es una zona turística. Uno podría decir que Palmas del Mar es una zona turística, pero a veces uno se encuentra con otros espacios como por ejemplo Quebradilla, Las Marías, y de repente hay una entrada de un modo de operar que yo creo que se ha exacerbado con esas plataformas que hemos dicho, VRBO, Airbnb, que entonces trastoca lo que es la vida comunitaria, incluso lo que es el viejo San Juan. La idea de los Airbnb inicialmente era insertar un espacio, un cuarto, en una cabaña en Alemania, donde una persona quería experimentar la vida rural, ¿verdad? Otro modo de vida. El problema ocurre cuando hay demasiados, entonces no queda gente en ese espacio que pueda enseñarle la vida rural en Alemania porque han sido desplazados. Lo mismo ocurre en Puerto Rico. Y yo quería hablarles del viejo San Juan, que ya no existe, para traer ese espacio. No existe. En 1991 yo cogí una guagua de la UPR hacia el viejo San Juan, la 1. Después era ¿cómo se llamaba la otra? La Metro, algo así. Y uno llegaba al viejo San Juan y ahí estaba mi tío pintor, Teo Freites, desplazado, vive en Florida ahora. Ahí estaban los demás artistas, estaban los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas que vivían en hospedaje, usualmente en la calle Sol, y los conocía porque mi hermana estudiaba en Artes Plásticas. Y uno se reunía allí a tomar un café, a hablar, a tener discusiones con escritores sobre distintos temas, artistas, políticos. Había una variedad, artesanos. O sea, esa riqueza cultural que existía en los 90 no existe ahora. El viejo San Juan, a diferencia de unos bolsillos donde queda alguna gente de antes que ha podido sobrevivir el incremento de los precios o que tenían la ventaja de ser propietarios de sus apartamentos, ese viejo San Juan no existe. Y entonces la gente que llega al viejo San Juan es como si llegara al casco en New Orleans. Es un espacio de bebelata, sin cultura. Es mi apreciación. Y ya yo no voy al viejo San Juan. Es que no existe ese espacio, no existe. Voy a las protestas, eso sí. ¿Por qué traigo esto? Y estoy de acuerdo con su apreciación de que ha habido una compra de edificios que se vuelven hoteles ilegales, porque el edificio completo está para alquiler y
y no se cumplen con unas medidas de seguridad. Sabemos que las agencias en Puerto Rico en general no tienen suficiente personal. Es un milagro que el gobierno funcione más o menos, porque con los pocos empleados públicos que hay, no se sabe. Y entonces, en cuanto al ruido, que yo creo que es uno de las preocupaciones mayores de la gente, pues si uno llama a la policía, no hay suficientes agentes en los cuarteles para poder atender una querella. El policía puede atender la querella aparte de una hora en adelante. La Junta de Calidad Ambiental, que tenía los reglamentos de control de ruido y otros, tampoco tiene personal. Entonces, ¿quién va a atender esa situación? Y uno va a una comunidad, a una urbanización. Es más, le voy a dar un ejemplo. Yo vivo en el condominio Mundo Feliz y de ahí yo veo la urbanización que está abajo. Y es una urbanización de casas viejas, yo me imagino que de los 80, quizá 90, que son unas casas grandes que tienen una piscina dentro de la casa. Y ahí vive gente mayor, pero de repente, 2 o 3 de esas casas, yo diría lo que estaba antes en el Código Penal, son casas ruidosas. y se oye la música en el piso 19. Yo la oigo allí, pues no sé cómo lo están escuchando los vecinos de justo al lado. Y no hay regulación alguna, no hay ningún personal que atienda. Por ejemplo, si en un hotel hay un ruido innecesario o ocurre una situación, hay un personal del hotel que pueda atender esa situación. En el caso de esos alquileres que no están regulados, pues no hay cómo atender eso, y eso ocasiona un disloque comunitario. Le crea... no es lo mismo, o sea, cualquier persona que quiera ir a su casa, donde se supone que uno tenga tranquilidad, a tener pues a un vecino que viene al party, porque eso, ¿verdad? Digo, y la gente tiene derecho a divertirse, pero quizá tiene que considerar a las personas que están alrededor. Y ese no es el efecto peor. El efecto peor que ocurre a través de todo el archipiélago, siendo espacios más terribles, donde la situación ocurre de manera peor, Vieques, Culebra, Rincón, Cabo Rojo. Pero no solamente me limitaría a eso. Es un fenómeno que se está esparciendo como la pandemia, como el COVID, y ya está llegando a todos los espacios. Y no hay alquileres a largo plazo para la gente que vive aquí. No hay. Y voy a distanciarme un poco de sus expresiones en cuanto a que los alcaldes lo entienden, porque le voy a traer un ejemplo. Hace un tiempo me reuní con el alcalde de Cabo Rojo y una de las primeras cosas que le dije fue: usted está teniendo problemas con los alquileres, los Airbnbs, etcétera. Él me dijo que no había ningún problema. Y yo había hablado con una residente artesana que vive en Cabo Rojo y me dice: por mi casa pasan muchas personas pidiéndome a ver si yo sé que de algún alquiler a largo plazo, porque me están botando del lugar que yo alquilaba. Así que el alcalde no estaba enterado de que sí había un problema de vivienda, y no solamente de vivienda, sobre todo de vivienda asequible. No hay tampoco suficientes unidades, por ejemplo, que se alquilen bajo la sección 8. Ese es un problema brutal en Vieques. ¿Y cómo podemos atender eso? Lo que quiere decir es que quizá hace 10 años no hacía falta una regulación mayor, pero ahora sí, porque cambió el panorama. Si me permite, claro. Aclarando el asunto de los alcaldes, lo que me refería es que quién mejor que los alcaldes saben dónde es que están los Airbnbs, dónde están ellos localizados. En cuanto a que entiendan el impacto de la situación, pues eso nos toca a nosotros, a todos nosotros, a educarlos
sobre respecto. Pero quería aclarar que lo que nos referíamos era a que saben dónde están, porque, como bien dijo el señor presidente, saben dónde está la basura, donde tienen problemas de ornato y de seguridad y ese tipo de cosas. Y es con la ayuda de ellos para poder identificar dónde hace falta mayor enfoque del gobierno. Y tengo una pregunta, porque usted en sus recomendaciones sugiere que sea un número de hosteleros por propiedad. Por cada propiedad individualmente, correcto. Y fíjese, yo ahí no estoy de acuerdo, porque entonces no podríamos saber cuántas personas acaparan el mercado. Me parece que en términos estadísticos, si hay un número de hosteleros que tenga 20 propiedades, un número de hosteleros que tenga 40 propiedades, es más fácil en términos estadísticos saber cuál es no sería una demografía, ¿verdad? Pero cuáles son los números y qué personas, compañías están acaparando esos espacios. Versus si tenemos números de hosteleros distintos, sabemos que el formato o la estructura de las corporaciones hace que se preste para que no se pueda llegar al rastro correcto. Sí, una persona podría tener 20, 50 corporaciones distintas y poner las propiedades a nombre de las 50 corporaciones, y usted no se da cuenta que es la misma persona. Así que ahí yo tendría, pero para eso son las vistas públicas, para uno tener estas discusiones y llegar a unos entendidos. Yo tendría una diferencia. Yo entiendo que debe ser un número de hosteleros por propietario. Bueno, si lo veo un poquito más arriba en la propuesta de nosotros, específicamente también está hablando de que sea por número de catastro. Entonces, pues ahí ya uno va identificando, porque no hace más que ir al registro. Pero es lo mismo. Puede haber 50 corporaciones en el registro, en el CRIM, y puede haber 50 corporaciones en el registro de la propiedad. Sí, pero en el edificio como tal, veo lo que usted está diciendo, pero en el edificio como tal, para prevenirlo, es una combinación de esfuerzos. Porque, como usted bien dice, uno puede hacer 300 cosas por el marco legal, pero en práctica, con llevar a cabo las inspecciones, el inspector se va a dar cuenta si esto está corriendo como un mini hotel de 10 habitaciones o lo que fuera. O sea que son, como toda la vida, no hay una cosa que sea perfecta, es un conjunto de ellos para poder entonces llegar a lo que necesitamos.